este artículo se dará a conocer los puntos más importantes de la evolución económica de Francia, presentando aspectos importantes que se dieron antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial y los conflictos internos en Francia, y las consecuencias de los mismos, donde ponen en práctica estrategias, negocios y alianzas comerciales para levantar su economía de manera permanente para así convertirse en un país de potencia mundial. Primera Guerra Mundial, que se da en los años de 1914-1918. El gran detonante de la guerra se dio por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914 a manos de un estudiante serbio, miembro de un grupo nacionalista joven bosnia. Este gran hecho da como detonante a la declaración de guerra por parte de Austria contra Serbia, donde más tarde Rusia, Alemania y Francia se unen al conflicto. Alianza de países. Bloque del eje constituido por los regímenes fascistas de Alemania, Italia y Japón y el bloque de aliados con Reino Unido y Francia a los que durante la guerra se sumaron la Unión Soviética y Estados Unidos. Francia antes de la Segunda Guerra Mundial. Francia estaba pasando por una inestabilidad económica muy grande, ya que por los costes de la guerra tenía que ayudar a Estados Unidos por la colaboración que se prestó durante este conflicto. En 1920 entró en un periodo donde se presentaron muchas revueltas y huelgas que provocaron una grave crisis social, causas de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a aspectos políticos se puede ver reflejado en las condiciones que le fueron impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, que llevó a que tomara ideas revanchistas contra las demás naciones. El plano general era que los alemanes acusaban a los franceses e ingleses de haber abusado injustamente de ellos. Consecuencias. Toda Europa queda totalmente destruida con más de 62 millones de muertos entre militares y civiles. La situación lleva a que las colonias se liberaran del imperialismo del Reino Unido, Francia y Alemania, donde Alemania y los Estados Unidos toman ventaja volviendo así en potencia y teniendo el control al momento de la repartición de los territorios. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es la guerra que ha dejado más muertos, alrededor de una cifra de 70 millones de personas fallecidas, donde el 67% eran civiles. Esta guerra no solamente dejó millones de muertos y daños en la infraestructura de los países, sino que también dejó un gran problema tanto social, causando daños psicológicos a las personas en ese entonces y a futuras generaciones. Francia durante la guerra. Francia se rindió el 22 de junio de 1940, donde Alemania ocupó el norte de Francia y estableció un régimen en el sur, la Francia de Vichy. Después de la caída de Francia, Alemania decidió atacar a Inglaterra llevando una operación aérea terminada con la industria e infraestructura de Inglaterra, lo que se conoció como la Batalla de Inglaterra, siendo este evento un foco importante. Francia. Se da inicio al Plan Marshall, llamado así por el secretario norteamericano George Marshall, que consistía en un programa de reconstrucción europeo con una ayuda de $13.000 millones por parte de Estados Unidos. Fueron 16 países los cuales aceptaron la ayuda. Francia, Italia, Grecia, Portugal, Alemania Occidental, Países Bajos, Australia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Islandia, Reino Unido, Suiza, Turquía, Suecia. Pero la URSS hizo una intervención y criticó al Plan Marshall, señalándolo como imperialista y hegemonía americana. Este plan se llevó a cabo bajo un organismo especializado, Administración para la Cooperación Económica, ACE, que consistía en tener un detallado control y asesoramiento en lo que se iba a invertir el dinero. Restauración económica de Francia. Las medidas tomadas por los franceses después de la posguerra fue la venta de bonos para cubrir los gastos de la reconstrucción de la infraestructura después de los ataques por parte de Alemania, donde también Francia presiona a los alemanes para que les paguen por los daños causados y a su vez pagarle a Estados Unidos por los préstamos otorgados. El Plan Monnet ayuda a la reconstrucción de Banco de Francia, 4 bancos de depósito, compañías de seguro, empresas de gas y electricidad, minas de carbón, fábricas de automotores, Renault, transporte aéreo. Conclusiones. Al realizar la investigación de lo que sucedió con el continente europeo y con Francia en el antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, queda como conclusión que la guerra no solo dejó daños materiales, sino que fue la guerra C, donde el 67% eran civiles, también dejando daños psicológicos para toda la población.
mostrando así un ejemplo al momento de surgir nuevamente tras efectos que trae consigo la guerra como la destrucción en la infraestructura, lo cual tuvieron muchos problemas para la reconstrucción de las naciones y por lo tanto Estados Unidos al crear el Plan Marshall no solo lo hizo por ayudar sino que también buscaba un beneficio propio teniendo el poder en decir en qué se invertía y en qué. Así es como surgen los negocios con el resto del mundo, puesto que se adaptan la manera de hacer alianzas con países vecinos o de otro continente para tener un comercio internacional, cambiando así la manera en la producción de bienes y servicios e